Dicen que la riqueza de Vladimir Putin llega a los 300.000 millones de dólares. Pero ¿qué tal si te digo que eso podría ser solo monedas sueltas comparado con su verdadera fortuna? Detrás de los muros impenetrables del Kremlin, se dice que está escondido un imperio secreto. Palacios más grandes que Versalles, superyates que parecen desaparecer en los océanos del mundo, y unas hijas que viven bajo identidades falsas. Están protegidos por una seguridad extrema y por las sanciones de Occidente, pero aún así, siguen viviendo en un lujo extremo. Mira hasta el final, porque lo que vamos a descubrir sobre la supuesta verdadera riqueza de Putin podría hacer que casi todos los multimillonarios conocidos parezcan pobres. Pero antes de empezar, si eres nuevo en nuestro canal, suscríbete para que siempre estés al tanto de este tipo de videos. De sangre campesina al poder presidencial. Antes de que Vladimir Putin fuera dueño de palacios valorados en más de 1.300 millones de dólares, antes de que se le relacionara con superyates comparables con las posesiones de las personas más ricas del mundo, y antes de que su nombre se convirtiera en símbolo de poder mundial, él era solo un niño llamado Volodya, hijo de trabajadores de fábrica que creció en un departamento pequeño en Leningrado durante la época de la Unión Soviética. Su abuelo, Spiridon Putin, fue una vez cocinero de Lenin y Stalin, pero a pesar de esto, su familia estaba lejos de ser rica. Su linaje vivió en medio de la pobreza y la guerra. 3 de sus hermanos murieron antes de llegar a la edad adulta. Carecían de comida, y tener suficiente calor durante el invierno era considerado un privilegio. En esta situación, la ambición se convirtió en el camino para salir adelante. La infancia de Putin, moldeada por las dificultades tras la guerra y la propaganda del Estado, le dio 2 cosas: un intenso deseo de orden y la capacidad de ascender en silencio. Mientras la mayoría de los jóvenes leían cómics, Putin estaba más interesado en libros sobre oficiales de inteligencia o espías. En 1975 fue reclutado por la KGB, la famosa policía secreta de la Unión Soviética. Ahí fue entrenado en guerra psicológica, vigilancia y diferentes formas de manipulación. No fue solo un trabajo para él, esto se convirtió en la base del poder que más tarde construiría. La KGB le enseñó mucho más que solo ser un espía. Le enseñaron a desaparecer cuando era necesario y a dominar cuando llegaba el momento adecuado. Mientras que otros líderes mundiales ascendieron a través de elecciones o del mundo de los negocios, Putin surgió de las sombras. Su ascenso al poder después de la era de Boris Yeltsin no fue un accidente. Esto fue el resultado de muchos años de cuidadosa planificación por parte de alguien que entendía que controlar el miedo es más poderoso que buscar elogios. Poco a poco construyó la imagen de un líder que provenía de la clase trabajadora y que ascendió únicamente gracias a su propio esfuerzo. Pero según las acusaciones, esa imagen fue cuidadosamente creada, una imagen que le permitió ganarse la lealtad de muchos ciudadanos y al mismo tiempo sembrar miedo en todo el mundo. La historia de pasar de la pobreza al poder no es solo un relato inspirador. También se dice que es un arma, una narrativa que le dio autoridad moral ante los ojos de muchos rusos y una explicación razonable ante otros países. Dicen algunos que él es solo una persona sencilla. Mientras tanto, mientras se formaba esa imagen, se dice que se construyeron complejos lujosos, se crearon redes secretas y cientos de miles de millones de dólares, o tal vez más, desaparecieron en el complicado mundo de los oligarcas y las empresas offshore. Si ves el origen de Putin desde esta perspectiva, puede que no sea simplemente una historia de éxito, sino un capítulo cuidadosamente escrito en una de las estrategias más poderosas de la historia moderna. Los billones ocultos, la verdadera fortuna de Vladimir Putin. Según algunas estimaciones oficiales, el patrimonio neto de Vladimir Putin está entre 300.000 millones y 500.000 millones de dólares, suficiente para considerarlo una de las personas más ricas del mundo. Pero es posible que esto sea solo la punta de un enorme iceberg oculto bajo el agua. A diferencia de los empresarios conocidos en tecnología o la industria petrolera que aparecen abiertamente en las listas de las personas más ricas, la supuesta riqueza de Vladimir Putin no está directamente a su nombre. En cambio, supuestamente se mueve a través de un sistema muy complejo de testaferros, oligarcas y entidades offshore, una estructura tan difícil de rastrear que ni siquiera las sanciones e investigaciones internacionales pueden seguirla fácilmente. Algunos expertos dicen que si se mide su influencia en función del control
En lugar de la propiedad legal, el alcance de su poder financiero podría llegar hasta los billones de dólares. En el centro de este sistema de influencia está la difusa frontera entre la riqueza nacional de Rusia y la supuesta influencia personal de Putin. Desde empresas estatales como Gazprom y Rosneft, que en conjunto gestionan activos por cientos de miles de millones de dólares, hasta participaciones clave en minería, telecomunicaciones y transporte marítimo, se dice que se ha creado un sistema donde la lealtad es el verdadero capital. Y en ese sistema, cada oligarca parece funcionar como un banco secreto que resguarda poder y riqueza. Sus aliados de confianza desde hace mucho tiempo, como Nayuri Kovalchuk, Yena D. Timchenko y Arkady Rotenberg, no solo son considerados amigos cercanos. Según informes y acusaciones, también actúan como testaferros financieros, personas cuyas empresas y propiedades supuestamente reflejan más los deseos de Putin que sus propios intereses. Supuestamente, este sistema fue diseñado cuidadosamente. Supuestamente utiliza empresas fantasma registradas en Chipre, Islas Vírgenes Británicas y Suiza. Estas empresas son las que figuran en los papeles como propietarias de los superyates, aviones privados y propiedades de lujo. Por ejemplo, el llamado Palacio del Mar Negro, que se estima tiene un valor de 1.350 millones de dólares, supuestamente está registrado bajo una de las redes más complejas de empresas holding vinculadas a personas cercanas a él. También hay un superyate que se estima tiene un valor de 1.500 millones de dólares, que según los informes es uno de los barcos más seguros del mundo. En los documentos está a nombre de una compañía offshore desconocida, pero la seguridad, el personal y el equipo son más apropiados para un jefe de Estado que para un ciudadano privado. La razón por la que es tan difícil determinar la verdadera riqueza de Putin es la estructura misma de este sistema. No necesita que un palacio, un jet privado o una colección de relojes caros estén legalmente a su nombre para poder usarlos como si realmente fuera el dueño. Casi todo, dicen, está diseñado para permitir una negación plausible, una manera de negar la propiedad directa. Sin embargo, según las investigaciones, los detalles como la seguridad, el acceso exclusivo y el personal que administra las propiedades dan indicios de quién realmente tiene el control. El resultado fue un sistema financiero que casi se puede comparar con el de un país entero. Es vasto, casi invisible y extremadamente difícil de desmantelar. Ya no es simplemente riqueza en el sentido habitual de la palabra. Se dice que es una poderosa estructura financiera sostenida por el miedo, el silencio y el control absoluto. Un sistema que eleva a un presidente a un nivel casi divino, mientras permanece oculto detrás de estructuras legales. Y eso es solo el comienzo. Hijas del imperio, María y Caterina, nacieron a la sombra del Kremlin, pero supuestamente viven como herederas de un imperio invisible. María Vorontsova y Caterina Tikhonova, las hijas de Vladimir Putin, son algunas de las figuras más reservadas y difíciles de rastrear en la geopolítica moderna. En las biografías oficiales del presidente de Rusia, casi no tienen presencia. No hay fotos oficiales. Rara vez se las menciona en público. Y prácticamente no tienen ningún papel reconocido públicamente. Pero según varios informes, detrás de los alias, la estricta seguridad y las estructuras offshore poseen una influencia y una riqueza de las que incluso algunas familias reales podrían presumir. María, la hija mayor, es endocrinóloga pediátrica de profesión, pero según los informes, su papel va más allá de eso. Se le vincula con Nomeco, una gran empresa médica privada que supuestamente vale más de 1.000 millones de dólares y que, según se dice, tiene conexiones con contratos estatales y empresarios cercanos al Kremlin. Según los informes, su estilo de vida incluye frecuentes estancias en chalets en Suiza, el uso de aviones privados y visitas a propiedades exclusivas que antes solo estaban destinadas a altos funcionarios de la Unión Soviética. También se informó que su exesposo, Jorrit Baasen, un empresario holandés que trabajaba en empresas relacionadas con Gazprom, supuestamente fue un discreto intermediario del Kremlin hacia los mercados europeos antes de que estos se vieran afectados por sanciones internacionales. Mientras tanto, Caterina, la hija menor, también tiene su propia influencia. En público, es conocida como científica y en ocasiones ha participado en competencias de acrobacia de rock and roll. Ella dirige Inopráctica, una organización de investigación que a menudo se compara con el Centro de Innovación Skolkovo,
y que algunos consideran como uno de los principales centros de innovación en Rusia. Aunque no hay un registro oficial de su riqueza personal, se dice que está repartida entre varias startups tecnológicas, inversiones inmobiliarias y programas académicos financiados por el Kremlin. También estuvo casada con Kirill Shamalov, un empresario ruso que en algún momento tuvo propiedades valoradas en casi $2.000 millones. Después de su matrimonio, obtuvo 17 acciones en Sibur, una de las compañías petroquímicas más grandes de Rusia. Cuando se separaron, se informó que la división de sus bienes se realizó de manera muy discreta, una situación similar al secretismo de los asuntos financieros relacionados con Putin. Pero según los informes, los dos hermanos no son simplemente beneficiarios de privilegios. Se dice que son una parte importante del sistema utilizado para transferir y ocultar la riqueza asociada a su padre. Sus nombres aparecieron en documentos como los Papeles de Panamá y los Papeles del Paraíso, que ofrecieron un vistazo a una compleja red de fideicomisos, compras de propiedades y el uso de directores nominales. Desde los apartamentos en Mónaco hasta las cuentas bancarias suizas asociadas a su red, su historia muestra cómo supuestamente se protege la riqueza de las familias poderosas mediante estructuras legales y sistemas financieros complejos. Para muchos, ellas son las princesas de un imperio no oficialmente reconocido, casi inalcanzables, no oficialmente reconocidas. Pero según los informes, ellas son una de las partes más importantes del imperio construido por Vladimir Putin. Y si quieres encontrar su supuesta riqueza, no sigas su nombre, sigue el de ellas. El palacio de $1.000 millones junto al mar, en un acantilado remoto con vista al Mar Negro de Rusia, rodeado de densos bosques de pinos y custodiado por un selecto grupo de guardias de seguridad, se encuentra un enorme palacio que dicen es aún más lujoso que Versalles. En los registros oficiales, no tiene un dueño reconocido, pero según varias investigaciones e informes, se le vincula a Vladimir Putin. Se estima que el costo del palacio alcanzó los 1.350 millones. Según los investigadores, su verdadera finalidad no era solo servir como residencia, sino también como símbolo de poder, privacidad y extrema seguridad. Es más conocido como el Palacio de Putin. Tiene una extensión de aproximadamente 190.000 pies cuadrados, lo que lo convierte en una de las residencias privadas más caras de la historia moderna. En las imágenes tomadas por un dron de vigilancia, se pueden ver las amplias escaleras de mármol, lujosos candelabros con detalles dorados y un pasadizo secreto subterráneo que conduce directamente al mar. Una posible ruta de escape en caso de ser necesario. Debajo del palacio también hay una pista de hockey subterránea que, según los informes, Vladimir Putin solicitó personalmente para que sirviera como un lugar privado de entrenamiento. También hay una bodega de vinos que contiene botellas valoradas en más de $3 millones, incluyendo selecciones de Burdeos, Toscana y Crimea, que supuestamente fueron elegidas por expertos en vinos que nunca conceden entrevistas a los medios. El interior del palacio fue diseñado por reconocidos diseñadores italianos que, según se dice, fueron llevados a Rusia bajo estrictos acuerdos de confidencialidad. Desde los papeles tapiz de seda hasta los muebles de estilo Luis XIV, casi todo fue hecho según un diseño especial. Según los documentos que salieron a la luz pública, incluso los cepillos para el inodoro supuestamente cuestan más de $800 cada uno. También hay un teatro privado, un hammam turco, una alberca techada bajo un techo con grandes frescos y un spa que se compara con los resorts más lujosos del mundo. Pero la parte más controversial de la historia no es lo que está dentro del palacio, sino cómo supuestamente se financió. Según se dice, Alexei Navalny ya estaba en la oposición, y en sus investigaciones, Putin no pagó directamente la construcción del palacio. En cambio, se dice que los fondos pasaron por una red compleja de empresas fantasma, cuentas offshore y regalos dados por los oligarcas. Se dice que miles de millones de dólares fluyeron a diferentes empresas constructoras relacionadas con grandes contratos del gobierno de Rusia. También hay informes que dicen que algunos de estos fondos podrían estar conectados con empresas estatales como Gazprom y Rosneft. Si estas acusaciones son ciertas, esto muestra un sistema que utiliza la lealtad y la influencia para financiar el lujo extremo. Mientras muchos ciudadanos comunes de Rusia enfrentan problemas económicos, este palacio permanece cerrado al público y está fuertemente vigilado. Esto no es solo una casa, es un trono tallado en mármol de Italia,
protegido por el silencio y financiado por un sistema que dicen que es casi imposible de rastrear. Pero gracias a filtraciones de documentos, imágenes satelitales e investigaciones minuciosas, poco a poco se están revelando los secretos que ha guardado durante mucho tiempo. La fortaleza voladora, el jet presidencial de Putin. Por encima de las nubes, donde la diplomacia se convierte en estrategia y el lujo se convierte en protección, vuela una de las aeronaves más sofisticadas de Rusia. Este es el Ilyushin Il-96. 300 PU, la aeronave presidencial que utiliza Vladimir Putin. Se estima que cuesta aproximadamente $70 millones. Pero según los informes, no es solo un jet ordinario. Supuestamente, es un centro de mando volador que combina un diseño lujoso y tecnología aeronáutica. Aquí es donde, según dicen, se llevan a cabo importantes asuntos diplomáticos mientras están en el aire. Por fuera, se parece a cualquier otro avión estatal de Rusia. Pero por dentro, te espera un mundo completamente diferente. Según los informes, su interior fue diseñado por la empresa aeroespacial rusa Tecnodinámica, utilizando accesorios con decoraciones doradas, caoba pulida y asientos de terciopelo lujosos que, según dicen, fueron hechos según las preferencias personales de Putin. Y también hay techos con detalles dorados, alfombras importadas de Francia y una lujosa sala de conferencias. Detrás de esto, supuestamente hay una sala de guerra segura con comunicación satelital encriptada y un sistema operativo ruso especial que solo es utilizado por unidades selectas del ejército y de ciberseguridad. La seguridad del avión tampoco es común. Según los informes, ya es parte de la propia estructura de la aeronave. Supuestamente, cuenta con tecnología de interferencia de misiles, comparable a la que utilizan algunas aeronaves militares modernas. También cuenta con sistemas defensivos que pueden lanzar bengalas y chaff en solo un segundo para confundir a los misiles entrantes. Casi ningún avión comercial en el mundo tiene este nivel de protección. En cuanto al simbolismo, el avión de Putin a menudo se compara con el Air Force One de Estados Unidos. Pero según los informes, sus filosofías son diferentes. Si el Air Force One es un símbolo claro de poder, el Il-96-300P, en cambio, está enfocado en ser difícil de rastrear. Se dice que suele volar junto con aviones señuelo, utiliza rutas de vuelo cambiantes y rara vez aparece en los sistemas públicos de rastreo de vuelos. Incluso hay ocasiones en las que 3 Il-96 idénticos vuelan al mismo tiempo, pero solo uno de ellos lleva realmente al presidente. Es una estrategia diseñada para confundir a cualquiera que intente rastrear su ubicación. Incluso los baños del avión supuestamente muestran una extraña combinación de lujo y seguridad. Hay mármol de Italia, pero también supuestamente hay sistemas para evitar la vigilancia. Según algunos informes, el propio asiento de Putin tiene un bloqueo biométrico, para que solo él pueda usar los paneles de control sensibles que están ocultos debajo del descansabrazos. En la parte trasera, hay una habitación privada con un colchón hecho a mano e importada de Alemania. Se dice que está rodeado por aproximadamente 2 pulgadas de acero reforzado, por lo que también puede servir como un búnker temporal en caso de un ataque mientras está en el aire. Esta no es la única forma en que viaja Putin. Según los analistas, también es una manera de mostrar su presencia sin necesidad de hablar. En el silencioso mundo de la diplomacia, el rugido de los motores gemelos PS-90A de su avión es considerado por algunos como una declaración clara. El líder de Rusia no solo vuela, dicen que reclama el cielo a bordo de un trono volador cubierto de titanio, seguridad y un gran secretismo. Vladimir Putin, según sus críticos, el miedo no es solo producto del régimen, sino que es una estrategia. Protegido por... Los críticos no simplemente desaparecen. Según varios informes, parece que algunos de ellos son silenciados de manera sistemática. Uno de los casos más conocidos es el de Anna Politkovskaya, la periodista que valientemente informó sobre la supuesta corrupción y otras cosas en Chechenia. En 2006 fue atacada en el vestíbulo de su departamento en el mismo cumpleaños de Vladimir Putin. Muchos consideran esto como una coincidencia muy sospechosa, aunque ningún tribunal ha demostrado que Putin estuviera directamente involucrado en el asesinato. Otro caso que se menciona con frecuencia es el de Alexei Navalny. En 2020 fue envenenado con Novichok, un agente nervioso prohibido bajo la ley internacional, mientras estaba en un vuelo doméstico. En Rusia, después de criticar al gobierno,
sobrevivió a ese incidente después de recibir tratamiento en Alemania. El Kremlin negó cualquier implicación en este incidente. Para muchos observadores, estos casos no son solo misterios criminales. Según ellos, esto también sirve como un mensaje para cualquiera que intente desafiar el poder. Pero el miedo no solo existe en las calles o dentro de las cárceles. También llega, según los informes, hasta el mundo de los grandes negocios. Se dice que los oligarcas rusos conocen las reglas no escritas. La lealtad puede abrir la puerta a enormes oportunidades y riquezas. Pero oponerse puede llevar a investigaciones, pérdida de influencia o consecuencias aún más graves. No se trata solo de acumular oro, jets privados o villas lujosas. Según los analistas, se trata de control. ¿Quién seguirá siendo rico? ¿Quién seguirá siendo poderoso? ¿Y quién de repente desaparecerá del centro de influencia? Cuando hay informes sobre funcionarios de Gazprom o banqueros que mueren en circunstancias inusuales o desaparecen repentinamente mientras se realiza una investigación, esto se convierte en el centro de diversas especulaciones. Sin embargo, es importante recordar que estos acontecimientos tienen diferentes explicaciones y no se ha demostrado que formen parte de algo comprobado. A pesar de esto, sigue siendo tema de debate cómo se mantiene seguro el enorme patrimonio que se asocia con Putin. Según algunos analistas, esto no se debe solo a las estructuras legales o a las empresas offshore. Dicen que también forma parte de un sistema basado en la influencia, la lealtad y un alto nivel de secretismo. Desde este punto de vista, el silencio se convierte en un activo. El secretismo se convierte en una medida de lealtad y el miedo se convierte en la protección más efectiva del sistema. Según los críticos, dicho régimen no solo administra propiedades, también afecta las historias, las oportunidades e incluso el futuro de las personas dentro de los círculos de poder. Incluso el lujo se convierte en símbolo de influencia, desde la distribución de los lujosos relojes Patek Philippe hasta el uso del jet presidencial Ilyushin Il-90 que cuesta aproximadamente $70 millones. Esto supuestamente muestra quién tiene el poder de otorgar privilegios y quién puede perderlos. En este mundo, según los analistas, basta con un susurro para cambiar el destino de una persona. Y la seguridad no solo depende del poder, sino de la lealtad constante. Los palacios pueden ser relucientes, los superyates pueden estar blindados, pero según los críticos, debajo de todo el oro y el lujo permanece un acuerdo silencioso: obedecer o desaparecer. Si crees que el miedo es más poderoso que la riqueza, Vladimir Putin podría ser uno de los ejemplos más claros de esto. En un mundo obsesionado con los multimillonarios, parece que él juega un juego diferente. Según los analistas, su historia no se trata solo de una enorme riqueza, también se trata de poder. Un poder oculto detrás de la sencillez. Una influencia que se esconde a través de testaferros y aliados. Y un control que, según dicen, se extiende a diferentes industrias, países y generaciones. Y lo que hemos discutido hoy es solo una parte de las acusaciones e informes sobre el imperio que se le atribuye. Si te sorprendió esta historia o te pusiste a pensar en la información que discutimos, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones, porque aún tenemos muchas historias, secretos y sucesos por abordar que rara vez se muestran al público.